Un saludo cordial a los seguidores del Pensamiento al Aire en todo el mundo. Hoy grabamos desde la sede histórica del Club Unión de Medellín, lugar donde la vida pública y privada se movió y lleva moviéndose más de 120 años. Es un honor poder hacer el trabajo del día de hoy en esta sede tan hermosa, donde tanta historia, tradición y futuro tenemos todavía. Hoy tenemos un invitado especial, el doctor Julio González Villa, con el que en otras ocasiones he tratado temas diferentes. De manera que, cordial saludo, doctor Julio. Bueno, Antonio, muy agradecido con esta invitación tan amable, de manera que muy contento de estar aquí con usted y desde un sitio tan importante para Medellín. Recuerdo a los seguidores del Pensamiento al Aire que el doctor Julio tiene miles de calificaciones. Doctor en Derecho, especialista en Administración, en Medio Ambiente y fundamentalmente es un ser humano extraordinario que ha contribuido al desarrollo de la ciudad de Medellín. Doctor Julio, hay un tema que la opinión lo ha leído, lo ha visto con usted, ha visto el sentimiento que tiene frente a lo que ocurrió por ser usted profesor de cátedra y titular de varias cátedras en la Universidad Pontificia Bolivariana, donde se originó un impasse al final del semestre del año pasado, que ha tenido ya una repercusión todavía 5 meses después. ¿Qué nos puede contar de esa historia? Hombre, yo quiero retomar la hoja de vida que usted muy amablemente hizo de mí, y debo decir que lo que más me enorgullece a mí, fuera de ser doctor en Derecho, magíster en Administración, tener 3 especializaciones, bueno, es ser profesor. Ese es mi orgullo, mi honor y mi pasión, ser profesor. Digamos que dignidad que he tenido durante 30 años en varias universidades, pero esencialmente en la Universidad Pontificia Bolivariana, porque es mi alma mater. Uno siempre tiene un cariño especial, casi que una idolatría sobre el alma mater. En la Bolivariana yo hice toda mi primaria, o sea, llegué allá desde los 7 años, los 2 primeros años de bachillerato, de manera que conocí el espíritu de la Bolivariana. Me tocó como rector a Monseñor Félix Senado Otero, ese rector magnífico que estuvo allá más de 40 años. Después mis padres me sacaron y hice el bachillerato en otro colegio, en el colegio Gimnasio de los Alcázares, pero mi carrera volví y la hice en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín y hice 2 especializaciones. Entonces, 30 años de profesor titular, eso es muy importante, porque ser profesor titular es que la universidad dice, esas son sus cátedras, y nadie lo puede sacar a usted de sus cátedras. Usted es el titular. Y uno llega allá después de superar todo el escalafón docente. Uno llega allá como profesor invitado, profesor asociado, profesor de cátedra, y llega a ser profesor titular. De manera que lo que a mí me ha molestado, digamos que es el desprecio a la institución del profesor titular. Es decir, para que una universidad se atreva a excluir a un profesor titular de sus cátedras, tiene que ser por algo muy grave. Tiene que ser por algo muy grave. Que haya una queja, que haya un abuso, que haya una investigación, en fin, cualquier circunstancia que obligue a, digamos, hacer unos cargos, que haya un debido proceso y que obviamente termine en una sanción que puede ser sacarme de mis cátedras. Pero no, aquí no ocurrió nada de eso. Aquí simplemente el capricho de un decano abusivo porque simplemente le salía a ripostarle en una columna de opinión. El decano abusivo, hablo del doctor Luis Fernando Álvarez Jaramillo, ex consejero de Estado, simplemente el 15 de noviembre del año pasado, cuando yo iba a buscar mis grupos
no estaba. E inmediatamente pregunto yo, hubo una queja, ¿qué pasó? La respuesta que recibo es, simplemente es por la carta que enviaste abierta contra el decano. Una carta que se hizo por cuanto el decano usó su columna de opinión en El Colombiano para atacar una institución democrática, que es la Presidencia de la República, defendiendo otra institución democrática, aparentemente democrática, yo la llamaría más bien aristocrática, que es las Cortes. Recuerde que el debate fue porque la Corte Suprema de Justicia decidió llamar a indagatoria al presidente Álvaro Uribe Vélez. Eso es muy delicado. No es que no se pueda hacer, pero es muy delicado que una institución llame a indagatoria a otra institución, porque es que cuando uno lo llama a indagatoria, usted que es abogado, yo que también soy abogado, es porque hay una cosa muy grave, casi que amerita que a usted lo priven de la libertad y lo lleven a la cárcel. Y usted sabe pues quién es el presidente Uribe. Es un presidente que llevó 8 años de mandato, es un líder hemisférico, entonces no es cualquier cosa. Entonces, ante esa defensa que el decano hizo de la Corte, atacando al presidente Uribe, yo le riposté diciendo que había que defender la institucionalidad y que era tan institucionalidad la una como el otro, y en eso había que tener cuidado. Y le recordé algo que la comunidad tenía que saberlo, que él era presidente de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. Y resulta que, recuerde usted, que cuando se iba a elegir fiscal general de la Nación, el procedimiento según la Constitución política es que el presidente, a su libre albedrío, hace una terna y la presenta a la Corte Suprema de Justicia. El presidente Uribe hizo la terna, la presentó a la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué le correspondía a la Corte Suprema de Justicia? Simplemente elegir. Y no eligió. Se demoró 3 meses, 6 meses, 1 año. No eligió. Esperó que cambiara la presidencia de la República. Llegó el presidente Santos y ¿cómo le parece entonces que para salir disque del impasse, porque no les gustaba a ninguno de la terna, le preguntan a la sala de consulta presidida por Luis Fernando Álvarez, y Luis Fernando Álvarez dice, en un concepto que se hizo en la Casa de Nariño, ¿cómo le parece? El Consejo de Estado, que es una institución, en vez de hacer el concepto en el Consejo de Estado, se va a la Sala de Nariño, le hacen el concepto y él lo firma, diciendo que el presidente puede cambiar la terna, y cambiaron la terna. Eso es un ataque a la Constitución. Eso fue lo que le reposté al decano, y eso me ocasionó la salida de la universidad. Pasa el tiempo, digamos que por ser un hombre público, ustedes ambos, pues se originó este problema. ¿Eso qué posibilidad de solución tiene? Posibilidad de solución es que la universidad tiene que recapacitar, que una facultad de Derecho no puede atacar el valor más importante de una democracia, que es la libertad de expresión. Si yo, en ejercicio de la libertad de expresión, salgo en forma respetuosa a fijar una posición, no puede ser que haya una censura de tal manera en una facultad de Derecho. Eso es absolutamente inaceptable. Me han preguntado a mí también, hombre, ¿será que el doctor Julio, con respeto, no ha entendido que la universidad en su momento puede terminar un contrato libremente? No, es que esto no se trata de un contrato laboral, se trata de que excluyeron después de 30 años un profesor titular, sin motivo, simplemente porque no está de acuerdo con las opiniones del decano. Es que eso no puede pasar. Es que la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana es una institución muy importante, muy respetable, muy democrática, que no puede estar al capricho de un decano. Eso, miren, yo no estoy defendiendo a Julio González Villa, estoy defendiendo la institucionalidad. Esa parte muy importante que le digamos. Vamos para un corte comercial, doctor Julio. Claro. Doctor Julio, concluyamos el tema de la Universidad Pontificia Bolivariana. Al final de todo este cuento, usted tuvo la diferencia con el decano. El rector emérito de la Pontificia Bolivariana no contestó su carta. ¿Y entonces qué podemos concluir hoy?
Pues primero que hay que enseñarle buenas maneras al rector, al consejo directivo, al consejo académico, que las cartas se contestan, que si están en desacuerdo con mi carta, que es una comunicación clara, contundente y respetuosa, se debe contestar, porque es que eso es una institución, eso no es cualquier cosa, es la Universidad Pontificia Bolivariana, es que la fundación de la Bolivariana es bellísima, sale de un debate político de la Universidad de Antioquia en 1936, hay que respetar el espíritu fundacional, de manera que eso no se puede manejar como se está manejando. Resulta que es que la Facultad de Derecho hoy está en manos de dos familias. Yo diría que eso es como Álvarez y Arrubla, sucesores, Facultad de Derecho. Eso no puede ser. Luis Fernando Álvarez tiene allá toda la oficina de él siendo, de profesora. Y el doctor Jaime Alberto Arrubla, quien respeto y aprecio mucho, tiene a la hija, tiene a la hermana, tiene a la sobrina y está él. Y entonces, ¿quién les dijo que ellos eran los dueños de esa Facultad de Derecho? Eso es lo que yo cuestiono. No cuestiono que saquen a alguien porque lo quieran sacar. Saquen a alguien si tienen una justa causa, si tienen un reclamo, si está mal calificado, si es un comunista porque la universidad es católica, si habla despotrica de la iglesia después de que le dijeron, hombre, sea más mesurado. No, no, nada de eso. Si hay alguien respetuoso de la institución, respetuoso de la cátedra y querido por los alumnos, porque es que eso es otra cosa. Si a usted lo quieren los alumnos, lo respetan los alumnos, si usted ayuda a dar lustre a esa universidad, respeten la academia. Aquí lo que hubo fue un irrespeto a la academia. Voy a cambiarle de tema, doctor Julio. Yo creo que quedamos supremamente informados. Vamos para otra parte que preocupa a Antioquia. Usted, que es especialista en derecho ambiental, está viendo lo que está ocurriendo en Medellín y en Bogotá. Unas decisiones que respetamos, pero en muchas ocasiones no se comparten. ¿Usted qué opina de esas decisiones que tenemos sobre el pico y placa y las restricciones? Hombre, doctor Antonio, lo primero es que el tema ambiental es demasiado serio. O sea, si no hay un medio ambiente sano, no hay bienestar y no hay salud y por ende la vida se pone en absoluto peligro. Entonces, ese tema es fundamental. El tema ambiental es algo de una importancia suma. Ahora bien, si el tema es de una importancia suma, tiene que manejarse con sumo cuidado. Aquí la Secretaría del Medio Ambiente es la menos importante de todas. Todo el mundo sabe quién es el secretario de gobierno, el de medio ambiente nadie tiene ni idea. Entonces ahí comienzan las falencias. Por ejemplo, por poner un ejemplo, se iba a vender la fábrica de licores de Antioquia y yo ahí mismo dije, maravilloso que se propenda por el traslado, hagamos allí un parque. Y ahí mismo me dijeron, no, 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 eso vale mucho, eso hay que venderlo para obtener recursos porque ahí se hacen edificios. El taller famoso de no recuerdo si era la gobernación o del municipio, al lado de San Diego. Eso es para hacer un parque, ahora va a ser un complex. El restaurante famoso La Guacatala, que era una casa vieja, una finca llena de árboles, la tumbaron toda para hacer un centro comercial, Santa Fe. Eso es irrespetar el medio ambiente. Entonces, al ambiente hay que ponerle primero seriedad. Segundo, para ponerle seriedad hay que ponerle números. ¿Cuánto vale el medio ambiente? ¿Cuánto vale al comercio? ¿Cuánto vale a las familias? ¿Cuánto vale a la academia? El que hayan 9 horas en que usted no pueda movilizarse. Eso tiene que tener un valor. Pero hay que ponerle ese valor para ponerle, digamos, ponerle altura al medio ambiente. Entonces con cifras, es que se sabe esos valores y se equilibran las cosas y se justifican o se recriminan esas medidas. Si hay una emergencia ambiental, yo creo que eso hay que respetarlo, pero alguien tiene que pagarlo, porque es como cuando hay una emergencia y una máquina tiene que tumbar 3 casas. Las tiene que tumbar, pero hay que pagarlas, de manera que esos daños, esos costos sociales deben ser costos que tienen que involucrarse en el tema ambiental. Ejemplo, el tema de impuesto de vehículos debería ser un cobro proporcional. Eso está diciendo. En el tema de comercio, industria y comercio, en fin, todos esos factores debían ser cuantificables para poder tomar decisiones completas. Y estimular o recriminar conductas que atenten contra eso. Ejemplo, si una industria cumple las normas ambientales y va más allá, o sea, las cumple en exceso,
Prémiela, bájele el impuesto de industria y comercio. Por el contrario, si una industria simplemente está en el límite, castíguela, cóbrele un impuesto de industria y comercio. Lo mismo un vehículo. Si un vehículo tiene unas emisiones muy por debajo de la norma, prémielo, bájele el impuesto de rodamiento. Si está en el límite de la norma, castíguelo, cóbrele un impuesto de rodamiento. Es que hay muchas medidas, lo mismo el comercio. Un comercio que abusa del paisajismo porque hay avisos y además mal hechos, pues entonces castíguelo con impuestos. Esa es una manera de digamos, estimular o recriminar conductas que vayan en bien del medio ambiente. El tema eléctrico, ¿cómo es posible? El metro es una maravilla, funciona con el tema eléctrico, pero Metroplus no funciona con el tema eléctrico. ¿Por qué se tomó esa decisión? Eso hay que cuestionarlo. Sobre eso también preocupa a la ciudadanía. Veo cada rato en WhatsApp fotos de camiones y buses echando emisiones inmensas oscuras de todos esos combustibles. Un tráfico, ¿por qué un hombre del tránsito, por qué no para ese camión y lo guarda? ¿Qué le impide hacerlo? No lo impide de ninguna manera. Tiene que detenerlo, llevarlo a los patios. Es que así como cogen una persona ebria y lo detienen y lo llevan a los patios, ¿por qué no hacen lo mismo con un bus de esos? Y hágale un seguimiento. ¿Quién le dio el permiso de gases? Coja esa central donde hizo sus gases y sanciónela. ¿Cómo permitió que ese bus obtuviera el permiso correspondiente? Es que es una cuestión de vigilancia, de control. Es que hay que recordar muchas cosas. La Constitución Nacional dice que corresponde al alcalde, al Consejo Municipal, ser autoridad ambiental. Lo que pasa es que los municipios se han hecho como a un lado y dejaron todo eso en manos de las corporaciones, y eso no es así. No solamente está el ministerio, las corporaciones autónomas, sino los municipios. Los responsables del patrimonio ecológico de los municipios son los consejos municipales, por ejemplo, doctor Antonio. Digamos que esa es una de las razones por las cuales yo quiero ser concejal de Medellín, para ponerle orden a un tema tan importante como adelante, que ahorita tocamos el tema. Pero volvamos, y le voy a hacer una reflexión a los seguidores del pensamiento al aire en el mundo. Este tema que tenemos hoy en Medellín y en Bogotá, Colombia, es un tema que existe en muchas ciudades del mundo. Y nosotros, desde Colombia, también pensamos en soluciones que son globales. Yo le voy a decir una cosa, doctor Julio. Sí será el clima, será el medio ambiente, porque es que al mismo tiempo una ciudad abierta como es Bogotá, obviamente tiene muchos más millones de habitantes, o Medellín, que está encerrada en montañas, siempre el mes de marzo es atípico. Si es así, debía pensarse con antelación todas las soluciones. Si es una cosa extraña, pues hombre, vale la pena estas decisiones que se toman faltando 4 minutos y medio para que se ponga en ejecución el pico y placa, por ejemplo. Y yo creo que hay un tema más grande, ¿no? No, es que estamos de acuerdo, es que es un tema de planeación, es que no hay seriedad con los temas ambientales. Mire, lo que acaba usted de decir, si Bogotá tiene un problema de contaminación simultáneamente con Medellín, es muy probable que no sean las emisiones de los vehículos, es muy probable que sea las condiciones atmosféricas por las cuales está viviendo el país, que sea un fenómeno de marzo a abril, un fenómeno de lluvias. ¿Por qué? Porque las lluvias, el clima frío, hace que haya una condensación y entonces se atrapen más esos aires que van a salir a la atmósfera y entonces haya más probabilidades de contaminación. Si eso era así, eso era previsible. Entonces las autoridades ambientales, los alcaldes debieron haber previsto que en estas épocas eso ocurriera y se hubieran tomado medidas no drásticas, porque es que nos sorprenden con una medida tan brusca como ponerlo a uno en pico y placa, un poco de vehículos, 2 días, 9 horas. Entonces imagínense el impacto. Esa es una medida irresponsable, porque seguramente si se hubieran hecho los estudios, si hubiera gente seria en el área metropolitana de Medellín, si hubiera hecho gente técnica y no política, estas cosas no estarían ocurriendo. Muy bien, doctor Julio. Vamos a parar y después nos vamos a un tema que a usted le gusta. Vamos a un corte. Doctor Julio, aunque es un tema, digamos, regional y nos sigue mucha gente en el mundo, es muy importante que se analice lo que es la política. Y la política siempre será igual en cualquier lugar del mundo, no importa, o no obstante cuál sea el sistema que se rija en cada país. Vengámonos
con el pensamiento aquí al aire a la ciudad de Medellín. Tenemos campañas para alcaldía, consejos y asambleas departamentales. Usted ya fue concejal en alguna otra ocasión y hoy quiere repetir. ¿Por qué? No, yo no he sido concejal. Ah, no, usted no fue Yo fui candidato a la asamblea departamental y no llegué por unos pocos votos. Pero ¿por qué sí quiero ser concejal? Primero porque yo creo en que un país se hace de abajo hacia arriba. Para mí es más importante las elecciones regionales, las elecciones de alcaldes, oiga por lo que estoy diciendo, que una elección presidencial. Porque es demostrar que el país se construye desde sus bases. Que el Consejo de Medellín es que la única entidad realmente que existe, que se materializa, es la ciudad. Eso es lo que existe. El Estado no existe. El Estado es una cosa etérea. El Estado es una unión de cosas. En cambio, el municipio existe. Por lo tanto, donde uno conoce al vecino, donde conoce las necesidades, es en la ciudad. El Consejo de Medellín es una junta donde se hace control al alcalde, donde también se le apoya y también se le cuestiona. Entonces el Consejo de Medellín necesita personas con criterio, necesita personas estudiadas, con experiencia, también jóvenes, pero yo creo que hay que buscar un justo medio, unos que atajen, otros que empujen y buscar, como dice Santo Tomás, el justo medio. Entonces, esa es la razón por la cual quiero ir al Consejo de Medellín. Yo creo que ya me he preparado suficientemente, siempre he hecho política, siempre también he estado en el sector privado, siempre he ejercido, y yo creo que todas esas cosas hay que mezclarlas agradablemente. Platón, en la República, dice eso, dice que hay que llevar allá a los hombres virtuosos y que hay que, en cierta forma, forzarlos, porque si no hacen política, alguien peor que ellos hará política. Entonces la política, primero hay que dignificarla, y esa es una de las razones por las que uno debe aceptar estos puestos o, digamos, estas responsabilidades, porque no podemos dejar que la política la hagan unos sinvergüenzas, entonces que la haga gente bien. Entonces, eso es lo que yo quiero para ir allá, con el peligro que todos sabemos de la cosa pública, porque en la cosa pública hay, desde tiempos inmemoriales, envidias, pasiones, pero hay que afrontarlas. Uno no puede decir, no me meto en eso porque me enreda. No, uno tiene que, por la ciudad, por la gente, enfrentar esos riesgos y sortearlos. Cuando yo fui gerente en plazas varias de Medellín hace 25 años, la Procuraduría, la Personería, la Contraloría y el Consejo me censuraron. Todas las CIEs, ¿no? Todas las CIEs. Pero no importa, se enfrentan, se les gana y vuelve uno a poner el nombre a consideración. De manera que esa es la política. La política es que haya confluencia de opiniones y obviamente frente a la opinión de uno habrán opiniones divergentes, habrá controversia, habrá confrontación, pero esa es la democracia. La unanimidad es de idiotas, doctor Antonio. Entonces, eso es lo que yo aspiro a llevar a la ciudad de Medellín. Debate, control, sinceridad, franqueza, dignificar a la mujer. Hoy que es el Día Internacional de la Mujer, no es para felicitarla, es para solidarizarse. Hoy o en esta época, yo no recuerdo si es hoy o en esta época que es el Día de la Mujer, pero hay que solidarizarse con esa persona tan importante que es la mujer. Muy bien, pero no se me vaya, no se me vaya. En el tema hay que pensar otra cosita. Usted dijo, hombre, al final de la vida hay que aportarle a la sociedad. ¿No será que eso también es importante en la vía judicial? Porque tenemos jueces muy jóvenes aplicando justicia y no tienen la experiencia. Y decía tal vez un tratadista pensador americano, Lewis, que después de los 40 o 45, cuando se tenga la experiencia, es bueno que la gente vaya a la vida judicial y aplique justicia, porque es que con la juventud yo creo que estamos teniendo mucho entusiasmo, mucha actitud, pero poca experiencia y cometemos errores grandes en el tema de la justicia. Por eso cuando usted habla de eso, hago ese comentario, pero ¿lo comparte o no? Estoy totalmente de acuerdo. A mí me parece que hay que respetar la vejez. Y la vejez, o la senectud, o la madurez, llamémoslo mejor, tiene mucho que aportarle a la sociedad, sobre todo en la justicia. Es ridículo
que un juez tenga que salir a los 65 años. Eso no tiene ningún sentido. Yo creo que un juez debe ir hasta que la mente no le dé. Si la mente le da hasta los 85 años, allá debe ir el juez, porque es que la experiencia da, digamos, o fortalece una virtud muy importante que llamaba Platón la prudencia. La prudencia. Esa prudencia solamente la manejan los sabios y la sabiduría se toma es con los años. De manera que yo creo que la justicia está pasando un mal momento en Colombia. La justicia tiene que ser reformada sustancialmente. Las cortes no pueden ser políticas. Las cortes no pueden ser seleccionadas por el Congreso de la República. Las cortes tienen que ser independientes. Los jueces que llegan a las cortes deben permanecer en ellas hasta el final de sus vidas. Yo no puedo llegar a una corte a hacer carrera. Yo no puedo permitir, no es tolerable que un abogado tenga su oficina de abogado, se vaya a una corte y mantenga la oficina de abogado. Eso está pasando. Eso está pasando y eso es muy grave, porque entonces están fallando sobre sus mismos casos. Un abogado no puede, cuando un abogado es llamado a una corte, tiene que cerrar la oficina. Olvídese la oficina, ya tuvo su momento, se fue a otro lado y va a juzgar. No puede volver a una oficina, no puede ser asesor. De manera que hay que hacer una reforma sustancial a la justicia en este país. Muy bien, yo lo saqué del tema, pero vuelvo a la política suya. Para ir al Consejo se requiere un apoyo político importante. ¿Con quién cuenta usted? Hombre, eso está muy bien. Yo primero no soy un paracaidista. Yo me acerqué a la política, he hecho política y he sufrido la política con el doctor Luis Alfredo Ramos Botero. Y ahí estoy y de ahí no me moveré nunca. Yo creo que las cosas más importantes en la política es la lealtad. Cuando estuvo preso el doctor Luis Alfredo Ramos en Bogotá, que me pareció una cosa inicua, en Bogotá, porque no lo detuvieron en Medellín, porque no le dieron la casa por cárcel, no, en Bogotá, pues yo iba cada 15 días a hacerle la visita de un amigo. Así se haya dicho lo que se haya dicho de él. Yo creo en Ramos y seguiré creyendo en Ramos, pase lo que pase con la justicia, en la quien no creo. De manera que yo cuento con el apoyo de Luis Alfredo Ramos Botero. Yo creo que es un hombre íntegro, creo que es un político serio, creo que tiene que darle mucho a Antioquia, a Colombia, obviamente a Medellín, y por eso estoy allí. Ahora, eso no significa que no sea independiente. Yo soy independiente, tengo criterio y él lo sabe, y por eso me va a apoyar, porque sabe cómo actúo yo. Y si yo tengo que decirle a él cosas con las que él no estará de acuerdo, se las diré sin ningún problema. Y el día que sea elegido, no seré el concejal de Ramos, seré el concejal de la ciudad de Medellín, de todos, aún de los que no votaron por mí. De manera que, ¿por qué? Porque lo que quiero es el bienestar de la ciudad. ¿Va por el Centro Democrático? Sí, yo voy por el Centro Democrático por una razón muy especial, porque creo que en este momento tan complejo, donde hay unas crisis tan grandes, los partidos políticos tradicionales están sufriendo un desprestigio tan grande que hay que ir a sumar. Y cuando uno va a sumar, no puede polarizarse. Y eso es el Centro Democrático. Es ir al centro, revivir la patria, reestructurar la patria, y cuando esto se calme y vuelvan las cosas donde deben estar, seguramente volverán los partidos tradicionales ya reforzados. Pero mientras tanto, con las indicaciones, porque eso lo hizo Luis Alfredo Ramos, estaremos en el Centro Democrático. Doctor Julio, le deseo mucha suerte con el tema de la campaña y sé, a título personal, que sería un gran concejal del Centro Democrático para Medellín y posiblemente después en otras oportunidades que tenga en Colombia. Despídase de aquí, que nos fuimos. Bueno, muchísimas gracias, Antonio, por esta oportunidad. Yo quiero decirles que
seré un gran concejal, no por el bien de la ciudad. Quiero llevar allá un esquema crítico, quiero defender a la mujer, quiero defender a empresas públicas de Medellín, porque va a ser atacada violentamente por el centralismo, y Medellín no puede permitir que una entidad tan respetable para la ciudad como Empresas Públicas de Medellín sea zarandeada por el centralismo bogotano. Muchas gracias, doctor Julio, por acompañarnos. A usted por la invitación.